Bien, en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir una experiencia que yo tuve. Mi nombre es Cristian Cruz. Actualmente soy catequista de confirmación. Ya llevo dentro de esta familia de la parroquia bastante tiempo, aproximadamente de 5 a 7 años. Y en esta oportunidad yo vengo a compartir un acontecimiento, no sabría cómo describirle, o un acontecimiento bien duro dentro de mi familia, o quizás un acontecimiento que nos ha llenado de fe dentro de mi familia. No hace mucho tiempo, no más de un año, mi familia pasó por una situación bien difícil y en una tarde llega una noticia que a mí en personal me destruyó de bastante, me hizo sentir mal. La noticia fue que uno de mis primitos había sufrido un accidente. Yo en ese momento no sabía qué hacer, solo sabía que mi primito había sufrido un accidente de tránsito, es decir, un auto o un camión de alto peso lo había atropellado. Yo en ese momento la única esperanza que tenía era que el accidente no haya sido tan grande, que mi primito esté bien, que se recupere pronto. Ya al transcurrir las horas me enteré que el accidente había sido bastante de gravedad. Mi primito tenía 12 años y el accidente que tuvo fue grave. Tenía grandes heridas, tenía una herida de aproximadamente de 30 a 40 centímetros en el estómago. Tenía todas las costillitas dañadas, tenía el pulmón aplastado, tenía el hígado aplastado y se encontraba en terapia intensiva. En ese momento yo no sabía qué hacer. Esa tarde, aproximadamente de mediodía, le intervinieron una cirugía de más de 8 horas, donde en la cirugía entró directamente a terapia intensiva por aproximadamente más de una semana, aproximadamente casi 2 semanas, y las expectativas de los doctores era de que después de que saliera de la cirugía entraría en terapia intensiva por 3 días, y si no salía de la terapia intensiva por 3 días, en esos 3 días si no se accionaba de la terapia intensiva, íbamos a tener que elegir entre desconectarlo o es que seguir luchando, que mi primito siga luchando conectado con todos los tubos que tenía por todos lados. Pasaron 3 días, él nos accionaba, no despertaba de terapia intensiva, cada vez su estado era más crítico. Cuando pasó ya los 3 días, los doctores ya nos dijeron que ya estaba en riesgo de desconectarlo o de morir. En ese momento yo no sabía qué hacer, así que lo primero que hice es venir un día sábado aquí a la catequesis, y antes de venir se me cruzó una idea de qué, porque aparte de que el estado era bien crítico de su salud, el dinero o el monto económico también se estaba elevando bastante, porque estaba en un hospital privado y la suma de las cirugías, de los platinos que le habían metido a las costillitas, de todas las intervenciones quirúrgicas que él había pasado en esos 3 días, el monto ya estaba sobrepasando ya un monto bastante elevado, cosa de que nosotros aquí como familia no cubríamos ese monto. Ese día vine aquí con la mentalidad de, no sé, quizás hablar con los niños para que yo pudiera vender algún producto y de esa manera poder recaudar fondos. Y es lo que hice. Ese sábado vine aquí, hablé con los niños y es ahí donde yo conocí a Madre María Pía Macena. La hermana Enengarda me la presentó en una imagen, esta imagen que la ven aquí, esta imagen la hermana me la dio diciendo que ella ya había hecho un milagro, ya había salvado a un niño, a un bebé recién nacido que había nacido muerto. Y la intercesión de Madre María Macena Pía había sido muy importante para la niña. Y la hermana me dijo que entráramos en novenas. Yo en ese momento, primera vez que escuché el término novenas, yo no sabía que eran novenas. Y la hermana me dijo que era 9 días de oración constante. Y juntamente con mis compañeros y mi familia dentro de aquí de la parroquia, mis amigos catequistas, todos ellos, juntamente con las hermanas, entramos en lo que es en unas novenas. Entramos en oración durante 9 días. Aparte de eso, yo soy bien devoto de Francesco de Pietrelcina, o más conocido como Padre Pío. También les deseo bastante a Jesús. Le dije que me ayudara, que mi primita estará bien, que se recuperara pronto, que despertara sobre todo de terapia intensiva. También les deseo bastante a lo que es Madre María Macena Pía. Y da la casualidad que a mi primito también le decían Pío. Desde chiquito le decíamos Pío y se quedaba con ese término de Pío. Así que
nosotros entramos en oración, porque las esperanzas eran mínimas, porque o era que mi primito moría o es que se salvara, pero ya no era cosa de los doctores, sino era cosa de la intervención de algo, no la intervención de un doctor, sino de algo sobrenatural, algo extra, algo externo, y eso era. Así que los doctores también tenían la perspectiva de que mi primito no iba a salir de la terapia intensiva, porque la perspectiva era de 3 días, si no salía de la terapia intensiva, él se moría. Y mi primito estuvo durante aproximadamente por 2 semanas sin despertar. Nosotros en ese tiempo estábamos en constante oración. Aparte de eso, también estábamos buscando la manera de recaudar los fondos, porque el dinero era bastante elevado y no sabíamos de dónde traer dinero. Gracias a las oraciones que toda la gente que nos conoce, toda la gente que vio el accidente, toda la gente que escuchó sobre eso, gracias a esas oraciones, yo pienso que la intervención de los santos, de Madre Mastena Pía, de San Pío de Pietrelcina, la intervención de los santos, yo creo que Dios escuchó esas oraciones y era cuestión de tener paciencia para que Dios haga su parte. ¿Por qué? Porque después de eso, después de estar totalmente en oración, era increíble. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en los corazones de la gente, cuando Dios sensibiliza los corazones de la gente, es cuestión para que el milagro se realice. Dios se manifiesta de esa manera, sensibilizando los corazones de las personas. Y digo esto, ¿por qué? Porque para recaudar fondos, todo mundo, todas las personas nos ayudaron. Se hizo kermés aquí en Tolata, encabezado por el padre, las hermanas y mis compañeros catequistas. También se hizo kermés en mi lugar, donde yo vivo. También se hizo kermés en Estados Unidos, se hizo kermés en España. O sea, las voces, los corazones, la gente se estaba sensibilizando. Dios estaba tocando los corazones de la gente. Estaba intentando sensibilizar los corazones de la gente. Y es así como Dios, a través de las personas, hizo el milagro. ¿Por qué? Porque el monto que se debía era bastante elevado, pero la gente estaba colaborando. El dinero poco a poco estaba llegando desde Estados Unidos, España, Brasil. El dinero estaba llegando. Y increíblemente, después de las 2 semanas de terapia intensiva, yo también en ese entonces estaba pasando clases y recibo una llamada diciendo que mi primito ya estaba en la habitación. De la noche a la mañana él había pasado a la habitación después de 2 semanas de terapia intensiva. Yo al día siguiente por la tarde fui al hospital y él estaba en una habitación, estaba tranquilo, me miró, me sonrió, me dijo Cristian y se puso feliz. Y yo en ese entonces dije, es cuestión de que abrir el corazón a Dios para que Él de alguna manera nos escuche, y es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces estas cosas pasan. ¿Para qué? Porque Dios busca de nosotros que nosotros confiemos en Él, para que Él en cuestión de días, segundos, horas, no sé, Él haga de su parte. Y fue así como yo conocí a Madre María Pía Mastena, y es ahí donde la conocí. Yo le hablé mucho, yo le dije, porque tenía la perspectiva que la Madre María Pía Mastena era una persona que se iba a sensibilizar por un niño. ¿Por qué? Porque sentía que tenía el corazón como la de una madre, y una madre jamás quisiera ver a un niño en ese estado. Y yo por eso le dije que interviniera por él. Le dije que era un niño, tenía 12 años, y le dije que estaba ella más cerca de Dios, que interviniera por ella. También le hablé mucho al Padre Pío. También le dije que le ayudara, porque era un niño, tenía un futuro y no podía quedarse allí con todas esas heridas, porque era tremendo las heridas que tenía. Tremendas cirugías de 40 centímetros, le han estripado el pulmón. Él actualmente se encuentra solamente con un pulmón, le han estripado eso, y para un niño pasar tremenda gravedad de accidente es algo sorprendente, que salga de la noche a la mañana, despierte y esté en una habitación. Y de esa manera fue increíble su recuperación, porque después de la terapia intensiva su recuperación fue cuestión de días. Después de que entró a la habitación, ya a las 2 semanas ya estaba él en su casa. Quizás no estaba del 100% bien, pero ya hablaba, ya comía, ya estaba caminando y ya estaba bien. Y era increíble, porque las perspectivas de los doctores era es que se iba a morir. Hay veces Dios nos dice
que confiemos en Él para que Él haga su parte. ¿Por qué? Porque fue así como Él se salvó. Porque los doctores dijeron, no, o sea, ¿para qué ya, digamos, lo desconectaremos? Había días que el tercer día, cuando ya lo tenían que desconectar, los doctores dijeron, lo desconectaremos. Está grave y está sufriendo. ¿Por qué? Porque mi primito, por más que no reaccionaba, él derramaba lágrimas. Los doctores, las enfermeras, todos ellos que les cuidaban, siempre le estaban limpiando las lágrimas. Y los doctores pensaban que él estaba consciente de lo que sus papás, mis tíos, nosotros estábamos sufriendo, y quizás él ya no quería causar ese dolor. Y las enfermeras es lo que decían, que él lloraba, y los doctores decían que quizás la mejor opción fuera desconectar. Pero nosotros no queríamos, ¿verdad? Ninguna familia, ningún padre, ninguna persona que estima bastante a una persona va a querer eso. Y esperamos. Pasó la primera semana de terapia intensiva y él absolutamente en esa semana no pudo reaccionar. O sea, no había mejora ni empeora, estaba tal cual había empezado. Pasaron una semana y medio tal cual había empezado. No había mejora, no había malestar, estaba en estado de terapia intensiva. Pasaron 2 semanas y al día siguiente ya estaba en una habitación. Los doctores manifiestan igual que ha sido un milagro. ¿Por qué? Porque el doctor que estaba a cargo también se ha alegrado, porque ha dicho, o sea, jamás había visto a un niño con tantas heridas recuperarse de esto. El doctor es lo que ha manifestado, que un niño con semejantes heridas no ha podido soportar tanto. Una herida abierta de 40 centímetros o 30 centímetros, para un niño es difícil soportar todo eso. ¿Y cómo lo ha podido soportar? Quizás haya sido por las oraciones que nosotros hayamos hecho, por la intervención de los santos, y Dios a través de ellos hizo el milagro. Él actualmente sí se encuentra bien, él está consciente de todo. Si bien es cierto que quizás va a tener un poco de dificultad al caminar, pero la vida la puede hacer normal, puede estudiar, no ha sufrido daños en la cabeza, es consciente, se acuerda de todo, no se ha olvidado de nada, está consciente al igual del accidente que ha tenido, y él está consciente de la gente que le ha ayudado. Ahora él puede realizar su vida normal, va a poder estudiar, no tiene complicaciones más de que su pierna, pero no es grave, digamos, es cuestión de hacer aquí algunas terapias para que él esté bien, y él va a poder estudiar tranquilamente sin ninguna dificultad.